Pía Unión de San Pablo Apóstol, año litúrgico 2021, 24 de febrero, del ciclo temporal, feria cuarta de témporas, de la infraebdómada primera de Cuaresma, feria no privilegiada, con estación en la Basílica de Santa María la Mayor. Del ciclo santoral, misa de San Matías, apóstol y mártir, rito doble de segunda clase, ornamentos encarnados, sin gloria, con credo, conmemoración y último evangelio de la feria de Cuaresma. Martirologio romano. Día 24 de febrero, de la luna duodécimo. En Judea, el nacimiento para el cielo de San Matías apóstol, al cual, después de la ascensión del Señor, eligieron por suerte los apóstoles en lugar de Judas el traidor, y por la predicación del evangelio padeció el martirio. En Roma, Santa Primitiva mártir. En Rouen, el suplicio de San Pretextato, obispo y mártir. En Cesarea de Capadocia, San Sergio mártir, cuyos hechos preclaros se conservan escritos. En África, los santos mártires Montano, Lucio, Julián, Victorio, Flaviano y compañeros, que fueron discípulos de San Cipriano e imperando Valeriano consumaron el martirio. En Tréveris, San Modesto, obispo y confesor. Cerca de Estilo, en Calabria, San Juan, por sobrenombre Terestes, insigne por la observancia de la vida monástica y por la santidad. En Inglaterra, San Edilberto, rey de los Cantios, a quien San Agustín, obispo de los ingleses, convirtió a la fe de Cristo. En Jerusalén, la primera invención de la cabeza de San Juan Bautista, precursor del Señor, y en otras partes, etc. Del Santoral, vida de San Matías apóstol. Si el Evangelio no es una biografía de Jesús, los Hechos de los Apóstoles no son una colección de biografías de aquellos primeros héroes del cristianismo naciente. De algunos apóstoles apenas sabemos más que el nombre. De San Matías sabemos solamente su nombre y su elección. De aquel colegio apostólico que actuó desde Pentecostés, de aquellos 12 definitivos, San Matías fue el único no elegido por Jesús. Fue el apóstol póstumo de Jesús, incorporado al colegio apostólico cuando Jesús ya estaba en el cielo. Y es un apóstol al que se cita siempre en segundo lugar, puesto humilde que se puede comprobar sin más que abrir el misal romano por el canon. Al principio del mismo, en la oración de comunión con los santos, se nombra uno por uno a los apóstoles, pero en esa lista falta precisamente San Matías. Aunque se nombra a otros 12 santos no apóstoles, y se cita a San Pablo juntamente con San Pedro, siendo también San Pablo apóstol posterior, que no perteneció al grupo de los 12. Si queremos hallar una mención de San Matías en el canon, tenemos que buscarlo como escondido y de incógnito, después de San Juan Bautista y San Esteban protomártir, entre una lista de los santos y santas, un título más para que nos acordemos de este trabajador evangélico, que al contrario que otros santos, se vio exaltado en vida y se ve humillado después de su muerte. Cuando se intenta trazar la semblanza histórica de este apóstol singular, hay que limitarse a lo poco que de él dicen los Hechos de los Apóstoles, y lo poco que nos dicen es contarnos su elección. Ni siquiera lo vuelven a nombrar más. Contentémonos, pues, con abrir por su primera página ese libro de los Hechos. Los discípulos de Jesús, inmediatamente después de la ascensión, regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, pues se había despedido de ellos, pero ellos creían que hasta pronto. Tenía que volver para instaurar el reino de Israel. Hacía unos momentos nada más que ellos le habían preguntado si era entonces cuando iba a inaugurar su reinado, y él se había limitado a aconsejarles que no intentasen averiguar la hora señalada por Dios. Jesús no les había dicho que fuese a tardar mucho en volver, y 2 mensajeros celestiales les habían asegurado que así como lo habían visto subir al cielo, así lo verían bajar otra vez. Con esta mentalidad encendida de esperanza, regresaron los discípulos a la ciudad. Pronto llegaron, pues el Monte de los Olivos no está lejos. Y cuando entraron en la capital del judaísmo, se dirigieron a una casa frecuentada por ellos y se encontraron en su cámara alta. Jesús les había dicho que no se alejasen de Jerusalén, sino que esperasen allí una prodigiosa manifestación del cielo, una efusión maravillosa del Espíritu Santo, que quizá confundieron ellos entonces con el mismo regreso de Jesús, triunfador y glorioso, como príncipe de Israel. Y allí quedaron todos, esperando en viva tensión el acontecimiento. Los apóstoles, 11 después de la apostasía de Judas Iscariote y las mujeres galileas que heroicamente habían seguido a Jesús,
en sus correrías evangélicas, y los parientes de Jesús, que por fin y gracias a la resurrección creían ya en él, y su misma madre, la Santísima Virgen María, y numerosos discípulos hasta completar el número de 120, el número que se exigía a una comunidad para que pudiese tener sinagoga propia. ¿Qué se hace en aquella primera concentración de los primeros cristianos? Nos lo dice claramente el texto sagrado. Orar. Todos perseveraban unánimes en la oración. Iban a ser los protagonistas de un episodio decisivo para Israel. Dios iba a realizar por fin lo tantas veces anunciado por los profetas. Pero entonces surgió una dificultad en el mismo seno del colegio apostólico, y a la mente de todos vino un nombre: Judas Iscariote. Porque Jesús había escogido 12 hombres para que fuesen sus enviados especiales. Ya lo habían sido por las aldeas galileas, y ahora no eran 12, sino 11. Judas se había pasado al enemigo, y los apóstoles tenían que ser 12 cuando volviese Jesús. Él les había dicho que a su regreso glorioso los 12 se sentarían sobre 12 tronos para regir las 12 tribus de Israel, y ahora faltaba un hombre para un trono. El primer problema con que se enfrentó la Iglesia apenas desapareció Jesús fue buscar un sustituto del apóstata. Dentro de unos cuantos años, cuando muera mártir el apóstol Santiago, hijo de Zebedeo, no se planteará este problema. Santiago habrá cumplido hasta el fin su misión de apóstol, y Jesús se encargará de resucitarlo cuando regrese. Pero Judas no había cumplido su misión, y hace falta un hombre que ocupe su puesto y la cumpla fielmente. Los Hechos de los Apóstoles nos ofrecen la primera alocución pontificia del primer Papa. San Pedro, que siempre fue el portavoz del pensamiento de los demás apóstoles, se levantó en medio de la comunidad y dijo: «Hermanos, era necesario se cumpliese la Escritura, lo que el Espíritu Santo, por boca de David, había predicho de Judas, que habiéndose contado entre nosotros y habiendo tenido parte en nuestra misión, se hizo guía de los que prendieron a Jesús». San Pedro, al hablar de Judas con tanta delicadeza, parece tener presente la advertencia de Jesús: «No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados». San Pedro no llama a Judas ladrón ni traidor, no lo llama deicida ni suicida, no dice que Satanás se había apoderado de él, y sin embargo Judas era el hombre a quien San Pedro podía odiar más, y San Pedro era impetuoso como pocos. Pero Jesús había enseñado la caridad fraterna que se extiende a todos como la misericordia divina, lo mismo a los amigos que a los enemigos, y San Pedro, viviendo esa doctrina del Evangelio, dijo solamente que Judas se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Pero no necesitaba contar a su auditorio el desgraciado final de Judas, y se abstuvo de hacer el menor comentario, ni a título de ejemplaridad y escarmiento. Pero el autor de esta página de los Hechos, que escribe años después para quienes quizá no recuerden lo sucedido, añade, como intercalando un paréntesis en las palabras de Pedro, que Judas había adquirido un campo con el precio de su crimen y habiendo caído de cabeza, reventó por medio y todas sus entrañas se esparcieron. Y añade el escritor que el hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de manera que el campo se llamó en su lengua Hakaldema, es decir, campo de sangre, haciendo esa traducción para los lectores de lengua griega. El primero de los apóstoles continuó su breve discurso diciendo: «En el libro de los Salmos está escrito: que su campamento quede desierto y no haya nadie que lo habite, y también que otro ocupe su cargo». Estas palabras de San Pedro, citando el Salterio, son versículos de 2 salmos, el 69 y el 109 según la numeración hebrea. Aunque San Pedro debió hablar entonces en arameo, el escritor no pone estas palabras en labios de San Pedro según el texto hebreo, sino según la versión griega, y con ligeras modificaciones para acomodarlas mejor al episodio, según la costumbre que había entonces de citar la Biblia. Los 2 salmos pertenecen a la serie de los imprecatorios, maldiciones dirigidas contra los enemigos del rey David. Interpretando esos versículos como profecías, la primera se había cumplido, ya con la muerte de Judas. Es necesario que la segunda se cumpla también, y para ello hay que proceder al nombramiento del que le haya de sustituir en el colegio apostólico. Y San Pedro anuncia las condiciones previas para poder aspirar a ese cargo de apóstol de Jesús. El discurso sigue así: «Es menester que de todos estos hombres que se han asociado a nosotros durante todo el tiempo que con nosotros vivió el Señor Jesús, a partir del bautismo por Juan
hasta el día en que fue separado de nosotros, haya uno que llegue a ser, juntamente con nosotros, testigo de su resurrección. Para ser apóstol, dice San Pedro, hace falta haber acompañado a Jesús durante toda su vida pública, desde el bautismo hasta la ascensión. No basta haberlo seguido en una larga serie de jornadas evangélicas, ni haber vivido algún tiempo en intimidad con él, ni haber sido enviado por él a predicar, ni siquiera haberlo visto resucitado. Un apóstol es un testigo de Jesús, y hace falta haberle acompañado durante toda su predicación para poder atestiguar sobre toda su doctrina, como hace falta haberlo visto resucitado después de la crucifixión para poder ser testigo de la legación divina de Jesús. Puestas las condiciones, en aquel centenar de personas se encontraron dos hombres que parecían con iguales méritos para aspirar al apostolado. Uno era José Barsaba, llamado Justos, sobrenombre que se suele traducir equivocadamente por el justo, y el otro era Matatías, o abreviadamente Matías. Como el llamamiento al apostolado no es cosa de hombres sino de Dios, Dios tendría que elegir entre aquellos dos discípulos que parecían iguales en méritos, y aquella incipiente comunidad cristiana oró confiadamente. Tú, Señor, que conoces el corazón de todos los hombres, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto que ha dejado Judas al ir a su lugar. En esta primera súplica de la Iglesia hay una nueva muestra de la delicadeza y caridad que hemos visto ya en San Pedro. La expresión ir a su lugar no significa la condenación del criminal, es una expresión acostumbrada, eufemismo arameo, para decir simplemente que un hombre murió. Para conocer la voluntad divina, sin exigir de Dios una aparición ni una revelación, aun tratándose de algo tan importante para toda la naciente Iglesia de Jesús, decidieron echar suertes. Es algo que hoy nos puede extrañar, pero que entonces se acostumbraba. Se apelaba a las suertes para decidirse entre dos soluciones aparentemente equivalentes. Y en la providencia ordinaria de Dios que decidía la suerte, se veía la voluntad divina. Aquello no era fiarse de una casualidad física, sino confiarse a la casualidad divina. Cada semana, en el templo de Jerusalén, los sacerdotes echaban suertes para repartirse los oficios. Y el último caso que registra la Biblia de una elección religiosa señalada por la suerte es esta designación de San Matías como apóstol de Jesús, con idéntica categoría que los otros 11. Y la suerte señaló a Matías, y fue uno de los 12 apóstoles. Así termina en el libro de los Hechos la historia de San Matías. Nada más se vuelve a saber de él en particular. Con esta sencillez aparece y desaparece en la documentación histórica este apóstol póstumo, puesto siempre en segundo lugar, que ni el canon cita entre los apóstoles, ni tiene en el martirologio un día fijo para su fiesta, pues los años bisiestos se celebra el 25 en vez del 24 de febrero. Grande honor, no obstante, ser uno de los 12 patriarcas de las tribus del pueblo de Dios, una de las 12 piedras preciosas del racional del gran sacerdote, uno de los 12 leones del trono de Salomón, uno de los 12 príncipes que llevan el arca del testamento, uno de los 12 torreones de la ciudad del gran rey y una de las 12 puertas. Grande honor, pero también qué terrible grandeza. En aquel mismo puesto donde San Matías estaba, se había sentado antes el que vendió al Maestro. Había que ser espejo de lealtad, reflejo perfecto de la santidad evangélica, discípulo fiel de un Maestro que acababan de crucificar los hombres. Había que ir por el mundo pregonando una divina locura, sin temor al ridículo, ni a las fatigas, ni a la muerte, y eso es lo que hizo San Matías. Con temor y temblor, con profundo respeto, con amor infinito, recogió aquella filosofía de la cruz, y después de predicarla en Jerusalén, en Judea y en las orillas del Nilo y entre los negros de Etiopía, selló sus palabras con su propia sangre. La Iglesia primitiva recogió amorosamente algunos rasgos de su predicación, y en los escritos de San Clemente de Alejandría leemos esta sentencia suya que está en armonía con la época cuaresmal destinada a enmarcar esta fiesta. Es necesario combatir la carne y servirse de ella sin halagarla con satisfacciones culpables, y por lo que al alma se refiere, debemos desarrollarla con la inteligencia y con la fe. He aquí una síntesis de la ascética cristiana. Roto por el pecado el equilibrio en el interior del hombre, sólo podremos restablecer en nosotros la imagen de Dios
obligando al cuerpo a sufrir el yugo del espíritu. Pero el espíritu, a su vez, quedó también herido por la culpa original, y de ahí le viene una tendencia miserable hacia las tinieblas. Solo la fe podrá sacarle de sus extravíos, sometiéndole a su imperio, y la inteligencia es el fruto de la fe. Es, en resumen, la doctrina que la Iglesia trata de inculcarnos en la liturgia cuaresmal. Oh glorioso apóstol San Matías, preferido por el Espíritu Santo para la mayor dignidad que sobre una criatura puede recaer en este mundo, pide con instancias al Señor que nos dé buenos pastores y doctores de la Santa Ley, y no lobos que hagan riza en el rebaño de Cristo. Danos para cuidar nuestras almas hombres llenos del Espíritu Santo y de fe maciza, de un santo celo que nos abrase en el amor de Dios y del prójimo.